Hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020. Buenas tardes, niños. Nos vamos al libro de español, páginas 55 y 56. Los adjetivos y los adverbios para describir. Revisen el siguiente borrador y tenemos este texto, donde vienen varias palabras resaltadas. No sé si ya lo notaste. Hay que leer este texto, por favor. Pero, ¿qué serán los adverbios y los adjetivos? Los adjetivos se llaman así a los que califican al sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos este adjetivo calificativo, donde nos dice que es solitario y gruñón. Esos son adjetivos. Todo lo que me diga cómo es. Y por otro lado, tenemos también los adverbios. En este caso vamos a ver adverbios de modo y son todos los que terminan en mente. Por ejemplo, festivamente. Es un adverbio de modo y así encontrarás varios. Ahora lee el mismo texto pero sin las palabras antes resaltadas, que lo puedes encontrar ahí abajo. Después responde las siguientes preguntas. ¿Cómo cambia el sentido de un relato las palabras resaltadas? ¿Cómo cambiaron de un texto a otro por esas palabritas? ¿Y qué otras palabras similares puedes utilizar en un texto para que sea más preciso? ¿Qué otras palabras pondrías tú? Recuerda que puedes poner adjetivos o adverbios. Los adjetivos y adverbios en los refranes. Elaboren dos listas, una con los adjetivos resaltados en la primera versión y otra con los adverbios. Redacten oraciones con cada palabra de las dos listas, es decir, en el cuaderno vamos a hacer las dos listas, una de adjetivos y otra de adverbios, y allí a un lado vamos a inventar una oración, cualquier oración, por ejemplo, que contenga la palabra solitario, gruñón, alegres y así. Recuerda que esas palabras las sacamos de este texto, que son las que estaban ahí resaltadas de diferente manera. Nos vamos al libro de matemáticas, páginas 51 y 52. Resuelvan los siguientes problemas. Número 1. ¿Qué fracción representa la parte pintada de cada figura? Escriban la respuesta debajo de la figura. Este ejercicio es el más fácil y sencillo, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a contar en cuántas partes está dividida esa figura. Por ejemplo, aquí el primer rectángulo, ¿en cuántas partes está dividida? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, ¿cuántas partes está coloreada? 3. Por lo tanto, tenemos la fracción ahí, 3/6. ¿Sale? Muy bien. Y en el último ejemplo, tendrás tú que hacer una división en esa parte para contar en cuántas partes está dividida. ¿Sale? Y así cuentas cuántas partes está dividida y cuántas están coloreadas. 2. De las figuras siguientes, ¿en cuál está pintada la mitad? ¿En cuál la tercera parte? ¿Y en cuál la cuarta parte? ¿Cómo lo saben? Bueno, nos dice que vamos a buscar la mitad, que se representa con un medio, la tercera parte que se representa con un tercio y la cuarta parte que se representa con un cuarto. Te voy a ayudar con dos figuras, primero con la figura A y con la B, y tú tendrás que hacer lo demás, ¿sale? Pon mucha atención. Lo primero que vamos a hacer ahí es contar en cuántas partes está dividida, lo mismo que hicimos anteriormente. ¿En cuántas? 12. Cuéntalas bien. 12. Y ahora, ¿cuántas partes está coloreada? 3. Ahora lo que vamos a hacer es una división. Vamos a dividir el 12 entre el 3 y nos da 4. Quiere decir entonces que lo que está coloreado es un cuarto. Así de fácil lo vamos a hacer.
Ahora te voy a continuar ayudando con el segundo ejemplo. Pon mucha atención. Pero vas a tener que hacer lo último que hicimos en la figura pasada, en el cuadrado. Ya que aquí te encontrarás con unos rectángulos. Esos rectángulos, lo primero que tienes que hacer es dividirlos a la mitad para también convertirlos en triángulos, ya que de otra manera estaríamos contando mal la fracción. Y ahora sí podemos contar cuántos pedacitos hay. Cuéntalos, por favor. ¿Cuántos hay? 12. Exactamente. Y ahora, ¿cuántos hay coloreados? 4. Y hacemos lo mismo. 12 entre 4 es igual a 3. Por lo tanto, lo que está coloreado es 1/3. ¿Sale? Y así vas a hacer lo mismo tú con la figura C, la D y la E. Recuerda que esas figuras también las tienes que dividir, como en el ejemplo B, para que todo sea en triángulos. 3. ¿Qué fracción representa cada sección del cuadrado? Escriban la respuesta en cada uno. Bueno, te voy a ayudar solamente un poco, así que pon atención. Lo primero que vamos a hacer es que, bueno, tenemos esta figura, pero está dividida como en todo en diferentes partes. Lo vamos a hacer de la manera más fácil, así que todo lo vamos a dividir en partes iguales. Por ejemplo, la parte más pequeña es un triángulo, entonces todo lo vamos a dividir en triángulos. Lo divido en triángulos y en triángulos. De esa manera ya puedo contar cuántas partes hay de cada uno. Por ejemplo, el más pequeño de color naranja, por todos serían 8. Y ahí solamente hay uno, así que sería 1/8. Entonces la figura rosa, ¿cuánto sería? La otra figura, ¿cuánto sería? Y así. Si ese es 1/8, ¿cuántos van a ser aquí? ¿Cuántos aquí? ¿Y cuántos allá? ¿Sale? Cuenta bien los triángulos. 4. Si cada rectángulo se considera una unidad, ¿qué fracción representa la parte pintada? Escriban en el recuadro. Para esto vamos a contar lo mismo, cuántos cuadritos tiene cada figura. Por ejemplo, el primer rectángulo son 10 cuadritos, pero solamente están coloreados 8. Más, aquí tendremos que hacer una suma. Entonces igual, ¿cuántos cuadritos tiene la segunda figura? 10 y 6 coloreados. Entonces sumamos, ¿cuánto es? 8 más 6 y lo escribimos. Y el de abajo, el número que está abajo, el 10, queda igual. Entonces aquí lo único que se suman son los números de arriba para realizar esta suma. Y ahí escribimos el resultado. 5. Si el segmento mayor se considera una unidad, indique la fracción que representa cada uno de los segmentos menores. Por ejemplo, esta es la unidad, es decir, es un entero. Entonces, si la representamos con la figura A, con la B, con la C o con la D, ¿qué fracción representa cada segmento? Es decir, vamos a hacer el primer ejemplo con el A. Así que pon mucha atención. Digamos que el A lo tomo ahí, puedo hacer con una regla o con un hilo para ir, con un palito, tomo un palito y tomo esa medida. El chiste es tener esa medida. Ahora, ¿cuántas veces cabe en esa unidad? Y lo voy reproduciendo para saber cuántas veces cabe. Y aquí me cupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el segmento A es 1/6. ¿Por qué? Porque cabe 6 veces. Y allí solamente en el A es 1. Entonces así le vas a tener que hacer tú con las demás figuras. Te pongo otro ejemplo. Con el D aquí, por ejemplo, el D son 4 veces del A. Entonces, si el A es 1/6, ¿cuánto será el D? Y así es otra manera de resolverlo.
Así que ponte muy listo. Por último nos vamos al libro de Formación Cívica y Ética, página 25 y 26. Demandamos nuestros derechos. Cuando nuestros derechos no se cumplen, debemos exigir que las instituciones y los adultos responsables hagan lo necesario para garantizarlos. Número 1. Lleven a cabo una discusión grupal, en este caso puede ser con nuestra familia, para decidir cuál de las siguientes acciones ayudaría más para que niñas y niños y adolescentes del país gocen de sus derechos, vivan en condiciones dignas y tengan las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente. Y aquí tenemos estas 6 condiciones, ¿sí? Lo que vas a hacer tú es lo siguiente: las vas a enumerar, es decir, le vas a poner número 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no como están ahí, sino como tú consideres que sean la más importante. ¿Cuál va a ser la más importante de esas 6? A esa le vas a poner el número 1. Después, en el orden descendente, ¿cuál va a ser la segunda más importante? La tercera, la cuarta y la quinta y la sexta más importante. Después de haber hecho eso, las escribes en tu cuaderno, pero ya ordenadas, ¿sí? ¿Cuál de esas va a ser la más importante? Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.